Llámanos 2451-5342. Sensunat, simplemente fantástica. 10 años. 10 años. Una estación de radio sin límites. Sin límites. Límites. Bienvenidos al programa Enlazando Voces. Enlazando Voces. Un programa educativo e informativo sobre derechos de las mujeres. Comenzamos. Muy buenos días. Hoy día jueves 23 de julio del año 2020. Es un gusto que nos acompañe en otra emisión de su programa Enlazando Voces. Esta mañana, como siempre, como todos los jueves, pues tendremos un tema muy interesante, esperando que interactúe con nosotros y nos deje sus comentarios a través de nuestras diferentes plataformas digitales y a través del 92.1. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y les saluda Claudia Cortés. Para hoy tendremos un tema muy interesante que estaremos hablando cuidados alimenticios en el marco de la pandemia. Y para hablar de este tema, pues nos acompaña en nuestra entrevista de hoy Roxana Villalobos. Bienvenida, Roxana. Gracias, Claudia, y bueno, pues tengan muy buenos días todos y todas las personas que nos están escuchando por medio de Radio Sensuna. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, que son los cuidados en la alimentación durante la emergencia COVID-19. Bueno, acá quedo a las órdenes para que podamos conversar sobre ese tema. Porque es importante que nuestra población conozca cuál es la alimentación sana y saludable que debe de llevar en esta situación en la que estamos, en esta emergencia que enfrenta el país con el tema de el COVID-19. Roxana, coméntenos cuáles son esos alimentos que son tan importantes para nuestra población. Bueno, Claudia, cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a todos aquellos alimentos que están proporcionando los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, y que estos ayudan también a conservar o restablecer la salud, y que a la vez nos va a ayudar a minimizar el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Esto quiere decir de que esos alimentos no deben de faltar en nuestra mesa. Y acá nosotros podemos mencionar una gran variedad de alimentos que los podemos encontrar en nuestros mercados. Por ejemplo, los frijolitos, el arroz, las hierbas como la mora, el chipilín, la espinaca, huevos. Existe una gran variedad de verduras como güisquil, zanahoria, brócoli, pipián. En fin, tenemos esta inmensa variedad, y aparte contamos con frutas de temporada. Y no hay que dejar de lado las tortillas salvadoreñas, que no deben de faltar en nuestros platos, ¿verdad? Ahora bien, no es necesario pensar en grandes banquetes para cerciorarse que nos estamos alimentando saludablemente. Pero incluso, ¿por qué? Porque incluso esas grandes comidas que a veces compartimos están más saturadas de grasas que de nutrientes. Y también hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de comer saludable y decir vamos a comer frijolitos, tortillas, una sopita de pollo, bueno, estos alimentos son bastante saludables, pero también deben ser consumidos con medida. ¿Y por qué deben de ser consumidos con medida? Por ejemplo, ¿qué pasa si en nuestros hogares nosotros decimos, me comeré unas 5 tortillas, frijolitos, arroz, y así transcurren los días
y esta va a ser mi dieta o el consumo de todo de 15 días seguidos. Y sumado a esto, yo soy una persona con diabetes y dependiente de insulina, y soy de las personas que a veces me pongo mi insulina y otros días no me la pongo. Creo que consumir esa gran cantidad de harinas, frijolitos, arroz, etcétera, y en grandes cantidades, pues nos puede llevar a un cuadro de hiperglicemia, o sea, a un nivel alto de azúcar en la sangre. Y en el peor de los casos tendríamos que ser intervenidos en un hospital para poder ser estabilizados. Y dígame, Claudia, ¿será que en estos tiempos nosotros podemos estar visitando los hospitales? Claro que sí, pero lo conveniente es que estas visitas sean por casos extremos, y no por algo que pudiéramos haber evitado con una alimentación saludable. Y bueno, es acá cuando vemos la importancia de alimentarnos saludable, consumiendo de todos los grupos de comida, pero balanceado. Y esto a la larga nos evitará muchos malestares o enfermedades. También es importante hablar, Roxana, sobre el acceso que tiene nuestra población a estas alturas de la emergencia para acceder a tener esos cuidados alimenticios. Háblenos, ¿verdad?, un poco de esas dificultades que se perciben en la población de todo el país. Bueno, Claudia, es bien cierto que la pandemia ha puesto al revés toda nuestra vida. Desde hace ya casi más de 4 meses hemos tenido que cambiar nuestra rutina y adaptarnos a una situación completamente desconocida. El cierre de los centros escolares, el teletrabajo, todo esto pues ha obligado a miles de personas a reinventarse en todas las actividades cotidianas. Y en este caso pues hablemos de la cocina, en la preparación de los alimentos, a veces con ciertas limitaciones. Sin embargo, también hay que hablar del miedo a salir, pues la sobrecarga de trabajo, los recursos limitados a lo que muchas familias se enfrentan porque han perdido el empleo. Todo eso pues pone en riesgo el acceso a una alimentación adecuada. No nos vayamos tan lejos y veamos acá nuestras comunidades que están siendo afectadas directamente. Por ejemplo, ahora que el gobierno pues nos ha restringido la movilidad, y lo digo por el transporte que no está funcionando en estos días, y lo diré entre comillas, como una medida para evitar la propagación del COVID-19. Y claro, no hay que dejar de lado que hasta cierto punto fue oportuno mantenernos en una cuarentena. Pero bueno, llegado un momento, hemos visto las dificultades con las cuales se está enfrentando la población. En este caso vemos la fragilidad del sistema alimentario. Si ya antes era difícil adquirir nuestros alimentos, creo, y no me va a dejar mentir, que en estos días se ha doblegado esa dificultad. Y por lo mismo pues hay más restricciones para la compra de productos. Pero bueno, ya sea también por la poca accesibilidad de estos, también por el aumento de los precios en los productos, porque vemos también que ahora hay muchos productores que se están aprovechando de la situación. Antes lo que nosotros conseguíamos en bolsitas de 25 centavos, 50, ahora pues lo estamos adquiriendo a $1 y la misma cantidad de productos. Y sumemos a esto que el transporte colectivo ya no nos presta el servicio para ir lejos por nuestras verduras, frutas. Claro que esta es una medida temporal, esperemos que así sea y que pase pronto. Y bueno, la verdad que todos estos cambios han traído consecuencias bastante devastadoras en el acceso de los alimentos. También es importante que como gobierno también se implementen programas también de reactivación en el tema alimenticio de todas las personas, pues es necesario que
la población en general, ¿verdad? El impacto que se va a tener en las comunidades rurales también es porque no han podido, ¿verdad?, tener una alimentación. Entonces es necesario que como gobierno se retome el poder trabajar temas importantes o programas importantes para poder recuperar la buena nutrición de todas las familias, la niñez y también las personas adultas mayores, Roxana. Exactamente. El gobierno juega un papel muy importante en la solución a este problema. Las instituciones gubernamentales y claro, también privadas pueden actuar llevando un poco de alivio a los sectores más desfavorecidos de la población. Y también muy importante hacer un llamado a las instancias gubernamentales que la ayuda pues se canalice de una manera adecuada, donde no existen intereses particulares de favorecer solamente a ciertos sectores. Ahora bien, si el gobierno no está prestando atención a estos sectores más vulnerables, pues los gobiernos locales también tienen toda la obligación de tomar medidas necesarias. Tienen que actuar para que todos los residentes y estas poblaciones vulnerables de las comunidades obtengan los beneficios de los programas. Por ejemplo, ahora con estas llamadas canastas solidarias, estas deberían de ser entregadas en un tiempo menos prolongado. También es importante la organización comunitaria, no hay que dejarla de lado, ya que por medio de los gobiernos se puede canalizar la ayuda o crear planes de trabajo con la misma comunidad para aprovechar los espacios que se tienen en estas comunidades y producir los propios alimentos. Por ejemplo, los huertos comunitarios, incluso planificar una producción local, es decir, bueno, un ejemplo, una familia puede producir tomates, otra cilantro, otras por ejemplo tengan gallinas ponedoras. Entonces con esos recursos y con un buen seguimiento pues las comunidades podrán abastecerse. También pueden dar sus productos a un precio más económico entre su misma población o incluso hacer pequeños intercambios de productos. Y lo más importante, pues estarán llevando alimentos saludables a cada hogar. Yo considero que de esta manera se puede lograr mitigar un poco las dificultades nutricionales que pueden haber acarreado esta pandemia por la falta de accesibilidad de los alimentos. Y son medidas que pueden dar resultados positivos a un corto plazo. Bueno, y lo más importante en esta situación siempre será la prevención. Esta es la clave para prevenir la propagación del COVID-19. Seguir todas las medidas que ya hemos escuchado, las que ya hablamos anteriormente, el alcohol gel, no tocarnos la cara, evitar toser sin protección. Y pues claro, no dejar de lado una alimentación balanceada, saludable. Y acordémonos que no es necesario que hagamos compras de pánico, ¿verdad? Y que querramos comprar todo esto que anuncian en internet para no enfermar, o lo que anuncian en la televisión, porque lo único que estamos haciendo es solamente malgastar el dinero. Efectivamente, Claudia Ucea lo dijo. Todos los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo están en los alimentos. Pero claro, siempre existe la parte de quien quiere llevarse los créditos o las mejores ganancias, y para eso se prestan los medios y redes sociales. Y ahora, pues en el marco de la pandemia, hemos visto infinidad de productos anunciando una gran cantidad de beneficios para no enfermar de COVID. Claro que si usted ya está consumiendo sus vitaminas o algún suplemento alimenticio o algún producto sugerido por un médico, pues tiene que seguir haciéndolo, porque esto aportará mucho a una buena salud.
Pero nada de eso, hay que ser consciente que nada de eso nos va a garantizar no enfermar, porque acordémonos que para el virus en sí no hay una cura aún. Entonces, lo único que sí puede ayudarle a prevenir es el distanciamiento físico, un constante y buen lavado de manos, el uso de mascarillas cuando tenemos que salir, cuando estamos en aglomeraciones, y también seguir las recomendaciones generales que ya todos conocemos. Y también hay que recordar que la automedicación en ningún momento es recomendable, y más cuando no se conoce la procedencia de ciertos medicamentos o productos, que a la larga, en vez de beneficiar, nos traerá graves consecuencias a la salud. Porque si lo que pretendemos es mantener un sistema inmunológico que nos proteja contra las enfermedades, lo mejor es practicar hábitos saludables, incluyendo la alimentación saludable y balanceada, y evitar alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y sal. También evitar alimentos procesados que en su gran mayoría nutrientes no aportan, sino que todo lo contrario, lo que aportan es una gran cantidad de sal. Hidratarse también es muy importante. Hacer actividad física moderada en nuestras casas. Practicar todas estas acciones pues nos va a beneficiar en gran medida a nuestra salud. Bueno, y como el tiempo en radio es demasiado corto y se va rápidamente, así de que bueno, nos vamos despidiendo de nuestro programa de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado a través del 92.1 y a través de las diferentes plataformas digitales. Un gusto el que nos haya acompañado. Estuvo en la entrevista de hoy Claudia Cortés. Le invitamos para nuestro próximo programa con otro tema muy interesante. Y muchas gracias, Roxana, por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Claudia, y a Radio Sensuna por la atenta invitación. De mi parte ha sido muy grato compartir este momento con todos ustedes. Que pasen un excelente día. Enlazando voces.